6 estrategias para crear prompts realmente útiles, para que tú crees los tuyos, ¿vale? Entonces, escribe instrucciones claras, sería la primera de estas ayudas. O sea, detállalo todo, como si estuvieses hablando a alguien con una limitación. Todos conocemos a personas que son demasiado literales, ¿no? Que les dices algo y te hacen exactamente eso y no piensan un poquito más allá. Pues nada, ahí vamos, ¿no? Os voy a explicar un poco eso. Ya me ha hecho Luis poner un poco la intro, pero bueno, vamos a hablar un poco de eso, de lo que son, lo que hemos llamado, porque es terminología un poco inventada, documentaciones reactivas, que es básicamente cómo hacer que la IA no solo me sirva para producir cosas para mis productos, usuarios y demás, sino para que me sirva en el entorno empresarial durante el día a día, ¿no? De eso vamos a hablar, oye, muy bien, yo puedo hacer textos, los puedo ir metiendo en las webs, las puedo utilizar para un montón de cosas, mi producción puede multiplicarse por 10.000, pero en el día a día, ¿en qué me va a ayudar todo esto, no? Y para ver todo esto, empiezo un poco, pues, qué es lo que estamos haciendo la mayoría de las empresas cuando trabajamos con las IAs en el propio entorno empresarial, ¿no? O sea, no con un fin de conseguir algo, sino solo el hecho de trabajar con IAs en el día a día, ¿vale? De la broma día a día, ¿vale? Venga, va, ya la suelta. Entonces, ¿para qué las estamos utilizando las empresas? Pues básicamente, lo primero, para lo que utiliza todo el mundo, conocimiento global, esa parte de las IAs generativas que están ahora en confrontación directa con lo que es la búsqueda tradicional, con que alguien te explique de forma sintética o adaptada a la pregunta que tú le haces, un contenido con texto nuevo, en vez de tener que ir encontrando un montón de artículos de distintas personas. Porque al final lo bueno que tienen estas IAs es que como se han entrenado a través de un montonazo de artículos, pues tienen esa capacidad de seleccionar la respuesta dentro de todos esos textos con los que han sido entrenados a las preguntas que hacemos, ¿no? Y entonces, pero eso es lo básico, eso es lo que todo el mundo lo utiliza, ¿no? Otra de las vías principales en las cuales en las empresas estamos utilizando las IAs generativas es la parte de inspiración, ¿vale? Porque al final estamos todo el día metidos en un montón de cosas y quieras que no, pues al final nos ponemos un poco aquí la cabecera así del burro para ir siempre en el mismo camino. Y nos ayuda pues tener esa conversación con alguien no viciado, aunque sea ese alguien en realidad sea una IA, que nos puedan dar ideas, ¿vale? En SEO, ideas de palabras clave, ideas de contenidos, de secciones, de cosas que normalmente no haríamos, ¿no? Y salir, pues, lo que normalmente tendríamos que hablar con un montón de gente, montar un focus group, pues que nos sirvan. No es lo mismo, ¿vale? Que hablar con tus usuarios, nunca va a ser lo mismo que hablar con tus usuarios, pero dado que no tenemos tiempo muchas veces para hacer esa conversación activa con nuestros propios clientes, pues esa parte de inspiración nos viene genial. Y donde más la parte técnica se estaría utilizando a día de hoy es como copiloto, ¿no? El famoso copilot de Microsoft y otros copilots que hay por detrás. Ahora estaba hablando del de Perplexity AI, pero hay más, ¿no? Y Google, dentro de la parte de Gemini, está sacando el suyo integrado con toda la parte de Google Docs, Google Sheets, Slides y demás, ¿no? Esa parte pues, ha venido para quedarse. De hecho, incluso se habla de que la nueva versión de Windows ya vendrá con ese copiloto integrado que mientras tú estás trabajando en cualquier aplicación podrá darte el contexto de todo lo que has estado haciendo, ¿no? Entonces, esas tres partes están genial. Pero es una forma de trabajar, pues mira, esto es lo que tengo, yo no he hecho nada, simplemente accedo a la IA para disfrutar de ella. Yo no le doy nada, solo le pido. Y sabemos lo que pasa cuando solo pides cosas, que nunca acaban de devolverse exactamente como las quisieras, ¿no? Entonces, la forma normal en la que consumimos estas cosas es mediante el diálogo con estos chats, IAs o como sea, ¿no? El precursor, pues esto sería ChatGPT, pero bueno, antes hubo otras tipologías de chats, pero que eran un poco más mecánicos, más con lógica estudiada y menos basados en estos nuevos lenguajes, en estos nuevos modelos largos de lenguaje, ¿vale? Los LLMs, donde ya no se nos permite cierta conversación, ¿no? Esta parte de las preguntas es que yo abro el chat, empiezo a hablar con él, me da una respuesta y en base a esa respuesta yo hago más preguntas, ¿no? Lo que hace el chat aquí es nutrirse de toda la conversación en cada respuesta, no es que sepa dialogar, sino que cuando yo le hago la primera pregunta solo tiene la primera pregunta, pero cuando le hago la segunda tiene mi primera pregunta, su propia respuesta y mi segunda pregunta. Entonces, con ese contexto es capaz de inventar la segunda respuesta y de ahí a la tercera. Entonces, esos diálogos para la gente menos dada a trabajar con IAs, para esos inicios del trabajo con IAs, para que te ayude en tu trabajo en el día a día,
son geniales, porque aunque no sepas trabajarlas, dialogando, cambiando el mensaje, no, pero si yo en realidad quería esto, no, pero dámelo en otro tono, pero es que no me puedes poner más veces la keyword X en el contenido, pues dialogando tardamos más, no es algo que sea escalable, pero llegamos a ese resultado, ¿no? Y es como mucha gente las está utilizando. Pronto se pasa a lo que llamamos, esto se inventó casi el mismo día que el ChatGPT, que es cuando empezamos con el tema del prompt engineering, ¿vale? ¿Qué es esto? Pues ingeniería de prompts, que me parece un nombre muy rimbombante para algo tan sencillo como afinar las preguntas para que de golpe una sola pregunta ya devuelva exactamente lo que tú quieres que devuelva. Y eso nos da una agilidad a la hora de trabajar mucho mayor que hacer un diálogo. Porque yo digo, quiero que me generes este texto y te lo genera ya directamente como tú quisieras que te lo generase, ¿no? Entonces, esto nos puede mejorar mucho esa capacidad de generación de trabajo en el día a día, ya sea para escribir emails, ya sea para responder cosas a clientes, presupuestos, incluso si te atreves. Ya sea para generar cualquier tipo de información que tengas que manejar en tu empresa y demás. ¿Cómo se hace este trabajo? Pues básicamente, esto de los prompts que se van diciendo por ahí, esta ingeniería de prompts, no tiene tanta amiga, ¿vale? ¿Cómo aciertas? ¿Cómo haces que siempre aciertes a la primera en algo? Practicando, ¿vale? Es la única forma. ¿Cómo se hace esto? Pues practicando con la IA. Es decir, prueba a hacerte la pregunta de una forma, me respondes una cosa que no me gusta, prueba a hacértela de otra y voy aprendiendo a afinar, a apuntar, ¿no? A cada vez se nota muchísimo a día de hoy quién suele trabajar con IAs y quién no, por el lenguaje que utilizan. Cuando alguien trabaja con IAs, ves que muchas veces le hace un texto enorme solo para hacer una pregunta. ¿Por qué? Porque sabe cómo evitar toda esa pérdida de tiempo que genera utilizar la IA en modo diario, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo. De hecho, que me ha dado GPT a día de hoy ya no se equivoca con estas cosas, pero le he obligado a que responda así, ¿no? Con conversaciones previas. ¿Qué es esto? ¿Qué pesa más, un kilo de plomo o de plumas? El plomo pesa más porque es más denso, ¿vale? Entonces, si yo hago la pregunta de otra forma, igual, aunque le haya dicho que el plomo es más denso, que se lo he dicho previamente, ya os lo digo, tú le puedes hacer la pregunta de forma que tenga que responder exactamente lo que tú quieres que responda, ¿no? En este caso, ¿qué tiene más kilos? Un kilo, y ya le sacas de su bucle de respuesta normal y te responde como tú quisieras que contesta, ¿no? Este es un ejemplo tonto, pero es para ejemplificar, ¿no? Cuando utilicéis la IA muchas veces, pues le pediréis una regex y te la está haciendo un poco extraña. No, pero ten en cuenta toda la URL siempre que te pase una regex. Utiliza este tipo de comodines, utiliza este tipo de cosas, ¿vale? Y te hará una expresión regular tal cual tú la necesitas. Y eso lo vamos mejorando. Poco a poco, pues vamos aprendiendo a hacer esas preguntas a las máquinas que responden como tú quieres, ¿no? El crear prompts, ¿qué significa? Pues yo voy a hacer una pregunta, me va a dar una respuesta que muchas veces no sea exactamente la que queramos, le iré cambiando la pregunta, ahora me da una respuesta buena, pero el formato no me acaba de encantar, entonces le paso además en mi pregunta ejemplos del formato y te va a empezar a dar ya respuestas buenas, pero a veces te dará casos incorrectos, vamos probando a alterar un poco la pregunta hasta que encuentras la fórmula para la cual la respuesta casi siempre es correcta. Como decía Esteve antes, siempre va a fallar. ¿Vale? Alguna vez te sacará alguna alucinación, alguna vez simplemente no cumpla tus criterios de calidad, aunque no alucine, ¿no? Cuando tú empiezas a entrenar, a afinar los prompts y hacer las preguntas mucho más detalladas y mucho más claras, ya hay menos alucinaciones, menos aún que ese 3% que veíais ahí en pantalla, pero aún van a pasar cosas. Cuando tenemos esto es cuando hemos encontrado ese prompt maestro, ¿no? Esa plantilla que vamos a utilizar para trabajar. Y entonces, a partir de aquí, ha ido surgiendo en el mercado un montón de webs, personas, agencias, directorios que nos ofrecen un montón de prompts ya generados. Unos de mayor calidad, las cosas como son, otros de menor calidad. A mí llamar prompts clave a prompts de una línea, eso lo podía haber hecho un poco cualquiera, o sea, aprender a preguntar cosas, no todos sabemos, ¿no? Pero hay cosas realmente chulas o que, aunque sean solo dos frases, la forma de escribir esas frases está funcionando. Y todo esto viene muy bien, pero cuando lo aplicamos más allá de la primera prueba, el estar probando cosillas y no saber lo que estamos haciendo, nos vamos a encontrar que no salimos de lo que tiene todo el mundo, de esas respuestas genéricas, alcanzamos resultados que ya podríamos haber alcanzado con el diálogo, ¿no? No terminamos de sacar todo el partido a las respuestas que nos pueden dar las IAs que podríamos querer sacar, ¿no? Entonces, si tú quieres hacer magia y que las cosas salgan
como tú quieres que salgan, como tu empresa lo escribiría, que esa es la gracia, dejar de pedirle a las IAs que hagan lo que les dé la gana y empezar a preguntarles, hazlo como yo lo haría, o como lo haría mi equipo de redactores, o como lo haría mi equipo SEO a la hora de generar mi batería de preguntas. Eso es la magia, ¿no? Cuando consigues que se haga exactamente igual que como tú lo harías, ¿no? Entonces, para eso estos prompts genéricos son geniales. Os animo a pasear por todas estas webs y a ir mirando todo lo que tienen que ofrecer y distintas herramientas, pero no os quedéis ahí. Tenéis que aprender a crear vuestros propios prompts, ¿vale? Para eso, pues han hecho un montón de guías, pero el propio OpenAI ya ha hecho su propia guía de cómo se hace este prompt engineering, ¿vale? Entonces, nos ha marcado un artículo, lo tenéis ahí, esta charla os la pasarán compartida, porque hay varios enlaces, y hay un artículo bastante bueno de 6 estrategias para crear prompts realmente útiles, para que tú crees los tuyos, ¿vale? Entonces, escribe instrucciones claras, sería la primera de estas ayudas. O sea, detállalo todo, como si estuvieses hablando a alguien con una limitación. Todos conocemos a personas que son demasiado literales, ¿no? Que les dices algo y te hacen exactamente eso y no piensan un poquito más allá. Pues tenemos que hablarles como si fuesen ese tipo de personas a las IAs, ¿no? Dale textos de referencia, funciona genial. Todo ejemplo le ayuda a copiar incluso tu estilo y incluso tus carencias, ¿no? A la hora de escribir. Separa tareas complejas en pasos. Primero hazme esto, luego hazme esto, luego hazme esto otro. Oblígala a pensar. Dile, examina tu propio resultado y devuelve, y eso le obliga a veces a sacarte un circulito que se pone a pensar de análisis. Utiliza las herramientas externas, como nos estaba diciendo hace nada Esteve, que puedes utilizar el buscador de Bing, la parte de codificación que tiene el propio sistema, o nutrir además de imágenes todo esto. Y hazle evaluar su respuesta. Dile que lo piense, que saque un criterio y que te evalúe lo que acaba de hacer, ¿no? Entonces, solo con estos trucos ya obtenemos mejores resultados en nuestros prompts. Aquí tenéis además un articulillo que lo dibujaron como un diagrama muy fácil de ver, de tenerlo de referencia. Vale, voy a probar a hacer el prompt con estas técnicas. Y OpenAI nos ha documentado muchos ejemplos de cómo cambia lo que le pides a la IA cuando utilizas estas mecánicas. Os lo dejo aquí porque está bien para empezar a iniciarse en hacer cosas que realmente hablen como tú quieres, ¿no? Nosotros en Ikawi hicimos hace tiempo este mismo tipo de ejercicio antes de que OpenAI sacase el suyo y tenemos nuestras manías, ¿no? Entonces, aquí esto es un ejemplo de que tenéis un cacho de vídeo en el Ministerio SEO, que comparto con MJ, con Luis y con Sergio Simarro, un programita, ¿vale? Por si no lo conocéis. Donde hay un capítulo donde explico además esta metodología, ¿no? Donde es, oye, primero empezamos el prompt con un rol, actúa de tal forma, las normas que te voy a poner que tienes que cumplir, ejemplos de lo que quiero recibir y al final, cuando tengo todo esto, le hago la petición real. Me queda un prompt grande, pero la próxima vez que lo use, casi todo va a ser corta y pega y obtendré un resultado muy refinado, ¿vale? Pero esto ha sido hasta hace poco, ¿vale? Ahora se puede hacer mucho mejor todo esto. Se puede juntar toda esa parte de diálogo con toda la parte de los prompts refinados. Y esto se hace con la presentación de los Custom GPTs o GPTs, los de OpenAI, que es muy parecido a esta metodología que estaba explicando pero para hacer en casa, ¿vale? ¿Qué es esto de los Custom GPTs? Un Custom GPT es un chat GPT propio, que lo haces para ti, donde preconfiguras gran cantidad del contexto que tiene que tener. Esas bases de datos extra, un montón de documentos sobre cómo quiero que escribas, datos de ejemplo sobre mi empresa, un montón de cosas que le puedes meter a este Custom GPT para educarle y que tenga esa referencia a la hora de darte las respuestas. Y así, como te decía Esteve, las alucinaciones se acaban, la respuesta es la que pone en nuestra documentación y ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que le vamos a dar? Contextos para el chat, explicaciones profundas de cómo trabajamos, cuáles son nuestras metodologías, pasos, todo lo que hacemos a la hora de trabajar, códigos de ejemplo, si utilizamos códigos, o CSVs que quieras que te haga, ¿vale? Formatos y formas de operar que son las que a ti te gustan para trabajar en tu empresa de forma estandarizada. Con todo esto crearemos un GPT propio que solo responderá en base a esa información. Existe ya un mundo de GPTs, fue salir y todo el mundo lanzarse a la aventura de crear GPTs y ahora mismo hay un directorio donde puedes ver muchos que han realizado muchas empresas. ¿Qué les pasa a estos que realizan muchas empresas? Lo que siempre son genéricos, no se adaptan a tu realidad, pero genial, probadlos, ¿vale? Tenéis ahí también el link y demás. ¿Cómo funciona todo esto? Pues hay un editor que podéis entrar, tenéis el link aquí abajo, ¿vale? Podéis entrar en todos los GPTs que tenéis y crear uno.
Para eso tenéis que tener una cuenta de pago, eso es cierto, ¿vale? Entonces, entráis, creáis uno y aquí tenéis la capacidad de crear vuestro custom GPT. Este de aquí que veis es una herramienta para crear clústeres de regex en base a CSVs que le subes y que te genere las regex para clasificar las tipologías de página de la web, ¿vale? Eso es lo que hace este custom GPT, que veis aquí editado el cómo lo estamos haciendo, ¿no? ¿Qué partes tiene esto? Pues muy rápidamente le pondremos un nombre, una descripción, que es la que aparecerá cuando entres en el GPT, un prompt de contexto, eso es lo mismo que hacer el prompt engineering, solo que contando con cosillas del tipo, mírate este archivo que te voy a dar porque ahí está la referencia de tal, mírate este otro porque tal, ¿vale? Le podemos dar este tipo de indicaciones. Preguntas demo para que quien use el GPT sepa más o menos cómo puede usarlo. Y luego todos los archivos que le vamos a cargar y la capacidad de meterle modelos que va a poder utilizar, la parte de web browsing con Bing, DALL-E para generar imágenes o el Code Interpreter para generar código en Python como si fueseis Data Science directamente. Y, bueno, acciones que aquí podéis juntarlo con Zapier, con Make, con N8N para que decirle, y cuando te pida esto, lánzame un hit y así eso lo guardaré en un Excel, ¿vale? Podemos llegar incluso a ese punto. No va tan fina esta última parte, pero se puede llegar a hacer, ¿vale? Y finalmente toda una zona de testing, porque esto lo vais a ir afinando a medida que escribáis, podéis ir probando. Cuando te hago una pregunta, ¿cómo contestas? Mal. Venga, pues voy a subirte más documentos, a cambiarte el programa original hasta que me respondas bien, ¿no? Esto es un ejemplillo tonto, es el primero que hice. Este lo hice, creo que el mismo día que abrieron los GPTs, ¿vale? Que fue un generador de cuentos interactivos tipo Elige tu propia aventura, ¿vale? Es una tontería, no tiene ni archivos cargados, es solo el prompt, Megaprompt, con un montón de ejemplos, ¿no? Entonces, esta tontería yo la uso con mis hijos para contar cuentos, pues como si fuesen de Elige tu propia aventura, de que ellos les va saliendo, pues, toda la aventurita que quieren contar y opciones. Pepita decide acercarse, Pepita tal, y ellos eligen, hablando con ellos, el 1 al 2 y te genera la imagen, que ellos súper contentos porque ven su cuento y demás. No os digo que hagáis cuentos, ¿vale? Por supuesto que no. Pero veis lo sencillo que es hacer esto. Esto está hecho desde un móvil la noche que sacaron esto, ¿vale? Es muy rápido. Y la utilidad, pues bueno, es un juego tonto, ¿no? Pero está ahí el potencial. Esto ya no es un GPT, esto es un contador de cuentos donde hay opciones siempre y donde tú eliges lo que tiene que suceder, ¿no? Y bueno, los niños se lo pasan bien. ¿Qué diferencias hay entre utilizar custom GPTs o el prompt engineering de ir afinando tu prompt? Pues esto era el prompt engineering, yo hago una pregunta y solo tengo esa respuesta. Cuando yo me meto en los custom GPTs, voy a hacer un montón de preguntas sobre el mismo tema, no guiadas, cada uno preguntará lo que quiera, te voy a dar unas reglas básicas de trabajo, guías de ejemplos, documentaciones internas y demás, archivos CSV, código en Python, todo lo que yo tengo en mi arsenal o voy a crear adrede para que esto funcione bien. Y las respuestas a preguntas sueltas, que no son siempre la misma, sino preguntas sueltas de la gente, siempre van a estar cualificadas. No tendrán esas alucinaciones, no tendrán problemas y además siempre escribirán en el formato, estilo y tal cual quiere la empresa o quieres tú comunicarte con tus clientes, ¿no? Entonces, vamos, a la hora de redactar contenidos, crear uno de estos, por ejemplo, especializado en una temática, blog y un estilo de redacción, diciéndote el título es este, tu description es este, mete esto en el Yoast y generarte el generador de todo esto para que luego otra persona pueda fabricar post tal cual lo haces tú, pues es brutal, ¿vale? Es brutal, sencillamente brutal. Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues nosotros lo que estamos haciendo con toda esta tecnología es, lo anuncié así en LinkedIn hace poco, que empezábamos a utilizarlo ya, que es generar asistentes para el trabajo en el día a día de la empresa, ¿vale? Asistentes con los cuales cualquier persona de ICAWE, en este caso, nuestra empresa, puede preguntarle cosas al asistente y dar la respuesta oficial que daría la empresa para todo esto. ¿Qué es lo que hacemos al final? Pues crear documentaciones reactivas donde la gente no tiene que ir a leer y consultar la documentación, que siempre te la juegas de que la gente no lo lea o la interprete mal, sino que le va a ir haciendo preguntas a medida que avance en su trabajo y siempre estarán basadas en la documentación. GPT nos va a hacer las consultas de datos más complejas y nos las va a masticar, ¿no? Entonces la gente gana velocidad y seguridad a la hora de trabajar. Nos ayudará con configuraciones, nos existirá qué datos están existiendo en nuestro entorno, ¿vale? Y nos dará ideas de todo lo que se puede llegar a mirar, ¿no? En este caso nosotros pues, lo hemos creado para un crawler propio, ¿vale? Y Crawler JS es un crawler desarrollado por ICAWE y que utilizamos con nuestros clientes, no es un crawler comercial. Por lo tanto, no hay una comunidad por detrás, no hay nada. Es un crawler que a nosotros nos encanta, es muy potente, puede automatizar muchas tareas SEO, ¿vale? Pero es bastante complejo.
tanto de configurar como de trabajar con él, porque todo acaba en una base de datos en la nube, en BigQuery, y pues puede costar un poquito trabajar, ¿no? Entonces hemos creado toda esta parte de un custom GPT para poder trabajar con él, que nos facilite el trabajo. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues subirle un montón de archivos de referencia a esas bases de datos con las que tiene que trabajar, donde le decimos, oye, bueno, lo vamos a ver más tarde, pero le pasamos todas estas referencias, cómo funciona el crawler, qué formato de bases de datos tiene, qué datos va a capturar y qué significa cada uno de esos datos, ejemplos de queries SQL que se pueden lanzar sobre el crawler porque lo guarda todo en una base de datos, ¿vale? Y todo eso lo dejamos ahí bien configuradito. ¿Qué recursos le hemos tenido que meter? Esto no es rápido, no es un prompt de 5 minutos que te veas en una web y te lo descargues. Tienes que ir generándolo tú uno a uno. Si tienes documentación hecha en la empresa, metodologías documentadas, perfectas y demás, eso que has ganado, lo pasas a un TXT o a un PDF y se lo subes y ya está. Pero tener cuidado que todo esto no es 100% privado, ¿vale? Esto se queda en tu entorno, solo tú consultas si quieres a ese custom GPT y si quieres lo abres al público, pero el contenido que metas ahí podría alimentar a ChatGPT. Entonces, cuidadito con lo que ponéis ahí, ¿vale? No deis datos de clientes ni cosas así, ¿vale? Pero bueno, nosotros lo que le subimos son, para resolver esto, es el SQL para que sepa él cómo están hechas nuestras tablas, un CSV con todas las tablas, con una tabla de ejemplo de datos de un crawl, explicación de cada campo uno a uno, picando este campo significa esto, se utiliza en este contexto con estos posibles valores, el valor A es este, significa esto, explicándolo todo, como haríamos una documentación muy bajada, ¿vale? Explicaciones textuales de todos los procesos que sigue el crawler, ejemplos de queries tal cual las fabricarían nuestros técnicos cuando las van a hacer, ¿vale? Consultas a las bases de datos y ejemplos de configuraciones de cómo se configura el crawler, ejemplos de configuraciones bien hechas para que sepan en qué basarse. Resultado de todo esto, yo le hago preguntas del tipo, ¿para qué sirve este campo? Y me dice, este campo contiene estos datos, sirve para esto otro. Entonces tenemos un campo que se llama CrowdType y nos va diciendo, puede tener el valor linked, que significa que la URL está enlazada y estará clasificada de esta forma, puede estar también bloqueada, que tal, y nos va dando datos. O sea, ya es una documentación solo por el hecho de haberle metido todos esos datos, pero además puede ayudarnos a configurar cosas. ¿Qué puedo hacer para que mi rastreo acabe antes? Mi cliente se está quejando y mis rastreos duran demasiado, le están durando todo el día y quieren que, pues antes, en unas horitas, esté acabado el crawl. Pues me dice los trucos. Me dice, y esto lo está generando él con la documentación, limitar el número de URLs, definir un máximo crawl depth, optimizar las colas de rastreo, filtrar las URLs innecesarias o a ajustar la concurrencia de hilos, que haya a la vez más peticiones por segundo, ¿no? Entonces, y por ahí abajo sigue más trucos y tal, ¿no? Entonces, todo esto cualquiera lo puede preguntar y ya nos da la respuesta oficial. Extracto las URLs 404 con distancia de rastreo menor de 4 y nos fabrica la query, tal cual. Nos genera la query, el consultor la pide y ya tiene los datos para el cliente. Comparando el crawl de ayer con el de hace 7 días, quiero ver las diferencias en los datos de indexabilidad y los campos que sean parecidos a la indexabilidad. Y me genera una query que me va a sacar, aquí no sale entera, pero me saca un día, me saca otros 7 días, me hace el join y me cruza los datos y me dice cómo han cambiado las URLs de un crawl a otro. Y lo hace él solito, ¿vale? Sácame un informe que me sirva para ver URLs con similitud alta, similaridad alta, similitud alta, que estoy ofreciendo enlaces desde demasiado cerca de la homepage. O sea, son páginas malas que estoy ofreciendo enlaces casi desde la home. Y me saca la query que me dice que va a coger un dato dentro del crawler que se llama Similarity Cluster, le va a decir que el dato sea oeste-oeste, que son como le hemos explicado que funcionan estos datos dentro de la documentación, y que me va a coger una distancia de rastreo que le estima que será menor o igual a 3 para detectar URLs con menos de 3 pasos de links desde la home. Y me va a sacar todas esas URLs, ¿no? Entonces, y eso lo va a hacer solo. Esto además es un diálogo. Si no me gusta, le diré, no, pero te has pasado de similaridad, ábrela un poco más. Para mí, cerca de la home es solo distancia 2 y te va a ir cambiando la query hasta tener la que tú quieres, ¿no? ¿Cómo podrías scrapear el precio y la descripción de fichas de producto? Y te pasa la configuración en archivo JSON que le tienes que pasar al crowd, ¿vale? Y bueno, con esto acabo. O sea, creo que el potencial, solo viendo una herramienta que es la primera que hemos creado, habéis visto que también estamos con la parte de Regex y demás, pues es brutal, ¿no? O sea, lo que puedes automatizar un montón de consultas, ya sea para tus clientes y demás. Pero no os quedéis con herramientas técnicas, quedaos con que esto se puede aplicar a vuestra realidad de la empresa en cualquier ámbito.
¿Qué uso le dais a las herramientas SEO en vuestra empresa? Pues yo utilizo Ahrefs. Muy bien, pero yo lo uso en este informe para esto, en este para esto, en este para esto. O utilizo SEMrush y de ahí saco el estudio de mercado. O utilizo Sistrix porque a mí me gusta ver la visibilidad en estos escenarios de esta forma, ¿no? Entonces, todo eso lo podéis educar para que des esas respuestas oficiales. Sobre metodologías o tus procesos de auditorías, tenerlos pasito a pasito documentados para que te diga lo que viene luego mientras estás trabajando o te diga cosas que se te han olvidado en una auditoría de ejemplo, que le pasas también, ¿vale? Como archivo. Todos los scripts que dispongas, sistemas de alertas, las queries para bases de datos funciona brutal, ¿vale? Funciona genial esto. Crear informes estándar o interpretados y luego adaptar modelos de análisis de clientes donde te diga, ahora mírate esto en el cliente, luego mírate esto otro y demás. Te paso los datos, pues ya te los interpreto yo. Esto es lo que le está pasando a tu cliente. Se puede llegar a esos puntos. El tema, hay que generar todas estas documentaciones, que no son pocas, y luego ponerte a disfrutar. Es una auténtica pasada. Ahora, lleva mucho más trabajo que simplemente copiar y pegar un prompt, desde luego. Y eso es todo.